En los anales oscuros de la Segunda Guerra Mundial, existen historias que se ocultan, susurros que rara vez encuentran la luz. No se trata solo de los campos de exterminio, ni de los horrores del frente de batalla, sino de una faceta aún más íntima y perturbadora de la maquinaria nazi. Nos referimos a las mujeres que compartieron lecho y hogar con los hombres más despiadados de la Alemania hitleriana, los oficiales de las SS. ¿Quiénes eran estas esposas? ¿Qué sabían? ¿Y qué les deparó el destino cuando el Tercer Reich se desmoronó? Durante décadas, la narrativa predominante las presentaba como figuras pasivas, ignorantes de las atrocidades cometidas por sus maridos. Pero la historia, como una sombra persistente, ha comenzado a revelar una verdad mucho más compleja y en ocasiones escalofriante. Este es un viaje a las vidas olvidadas, a los secretos guardados en álbumes de fotos familiares y a los testimonios que desafían la inocencia supuesta. Es la historia de cómo la maldad se filtró en los hogares, transformando la vida cotidiana en un velo de complicidad o negación. La Alemania nazi no fue solo un fenómeno político, fue una sociedad donde las ideologías extremas penetraron cada fibra de la vida, incluyendo el sagrado ámbito familiar. Los oficiales de las SS eran, para el régimen, el epítome de la raza aria, y sus familias debían reflejar esa imagen idealizada. Se esperaba que sus esposas encarnaran la pureza alemana, fueran madres prolíficas y pilares del hogar, mientras sus maridos ejecutaban las órdenes más crueles. Pero detrás de la fachada de perfección aria se tejían dramas personales, silencios cómplices y, en algunos casos, una participación activa. Consideremos la vida de Elara Schmid, una joven de 22 años de Stuttgart que en el año 1939 se casó con Klaus Richter, un ambicioso oficial de las SS. Su boda fue un evento pomposo, con lazos esvásticos y brindis por el futuro glorioso de la nación. Elara se sentía orgullosa. Su esposo era apuesto, con el uniforme impecable, y representaba todo lo que el partido prometía: orden, fuerza y una nueva Alemania. Su hogar, una espaciosa casa en las afueras de Berlín, era el sueño de muchas mujeres de su época. Sus días transcurrían entre la crianza de sus dos hijos, Franz y Greta, las reuniones sociales con otras esposas de oficiales y las tareas domésticas. En la superficie, todo era una idílica estampa de la vida burguesa alemana bajo el nuevo orden. Klaus, a menudo ausente en misiones importantes en el este, era evasivo sobre los detalles de su trabajo. «Asuntos de Estado, querida», decía, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Elara prefería no preguntar demasiado. Las noticias de la guerra llegaban a Berlín, pero en su círculo las victorias se celebraban con optimismo. Había escasez, sí, pero su estatus como esposa de un oficial de las SS les garantizaba privilegios que la mayoría de los alemanes no poseía. Sin embargo, había momentos, breves y aterradores, en los que la realidad se colaba por las rendijas. Los guardias apostados cerca de su casa, las camionetas cerradas que pasaban por la noche, los extraños olores que a veces se percibían en el aire, especialmente cuando Klaus regresaba de viajes lejanos. Un día, su hijo Franz, de apenas 7 años, llegó a casa agitado. «Mamá, vi un tren muy largo lleno de gente triste, estaban todos muy delgados y tenían estrellas amarillas». Elara lo silenció de inmediato, con una mano en su boca y el corazón desbocado. «Franz, no debes hablar de eso, no es asunto nuestro. Ahora, ve a jugar con Greta». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. El niño la miró confundido, pero obedeció. Elara se quedó con el eco de sus palabras, un nudo en el estómago. ¿Qué podía hacer? ¿Preguntarle a Klaus? ¿Imaginar lo impensable? Era más fácil, más seguro, creer en la versión oficial, en los discursos de la radio, en la propaganda que prometía un futuro brillante para sus hijos. La negación era un refugio. Esta era la vida de muchas, una mezcla de ignorancia autoimpuesta, miedo y, en algunos casos, una cómoda aceptación de los beneficios que el sistema les ofrecía. Pero el velo de la ignorancia no podía durar para siempre. Las historias de estas mujeres no son monolíticas. Algunas vivieron en una burbuja dorada, ajenas a las atrocidades, mientras otras se vieron arrastradas por un torbellino de decisiones morales imposibles.
La complicidad, el silencio o la valiente resistencia, cada camino tuvo su precio. Pero lo que vendría a continuación, a medida que el destino del Reich se sellaba, revelaría algo aún más siniestro, demostrando que la verdad tiene una forma implacable de resurgir. Si esta historia te resulta tan perturbadora como fascinante, suscríbete al canal, porque tenemos muchas otras revelaciones ocultas de la Segunda Guerra Mundial. Otro caso es el de la enigmática Sofía Weber, cuyo marido, Ernst, fue un alto funcionario de la Gestapo, encargado de la solución final en un distrito ocupado de Polonia. Sofía, a diferencia de Elara, no podía alegar ignorancia total. Ernst no era sutil, su crueldad se extendía al ámbito doméstico, y Sofía vivía en un estado de miedo constante, no solo por su seguridad, sino por la de sus 3 hijos, Klaus, Anneliese y Dieter. En su elegante apartamento de Varsovia, Sofía escuchaba los gritos provenientes del sótano. Sabía que allí se interrogaba a personas, que se torturaba. Los sirvientes polacos, aterrorizados, no hablaban, pero sus ojos lo decían todo. Ella intentó escapar una vez, con los niños, planeando un viaje a la neutral Suiza bajo el pretexto de visitar a una tía enferma. Pero Ernst descubrió su plan. La paliza que recibió fue brutal, y la amenaza velada sobre el destino de sus hijos selló su destino. A partir de ese día, Sofía se volvió una sombra. Realizaba sus tareas, atendía a sus hijos, pero la luz se había extinguido de sus ojos. Aceptó su papel de esposa de un monstruo, quizás con la esperanza de proteger a sus pequeños de su padre. Hay relatos de esposas que, como Sofía, se convirtieron en prisioneras en sus propias casas, rehenes del poder y la crueldad de sus maridos. Su supervivencia dependía de su obediencia y de su silencio absoluto, pero el precio de ese silencio sería eterno. La caída del Reich trajo consigo un caos sin precedentes. Muchas de estas mujeres, acostumbradas a una vida de privilegios, se encontraron de repente desamparadas, sin la protección de sus maridos ni del partido. ¿Eran víctimas o cómplices? Esa es una pregunta que sigue resonando. Algunas, como Elara, se enfrentaron a la devastación con una negación férrea. Su esposo, Klaus, fue capturado por los aliados. Ella esperó, con la fe ciega de una esposa devota, su regreso. Elara se mudó con sus hijos a un pequeño pueblo rural en Baviera, tratando de reconstruir una vida normal bajo la ocupación. Cambió su apellido, inventó una historia sobre un marido desaparecido en el frente. Elara quería olvidar, quería que todos olvidaran. Pero la memoria colectiva es implacable. Los rumores, las miradas furtivas de los vecinos, la forma en que los niños del pueblo evitaban a sus hijos. Elara vivía en una prisión de sospecha y aislamiento, marcada por una culpa que nunca admitiría en voz alta. Mientras tanto, Sofía tuvo un destino diferente. Ernst, su marido, se suicidó antes de ser capturado. Sofía y sus hijos lograron llegar a Argentina en el año 1947 a través de una de las famosas rutas de ratas. Con la ayuda de una red de simpatizantes nazis, se instalaron en un barrio de Buenos Aires, asumiendo nuevas identidades. Sofía se convirtió en Isabel Rojas, una viuda de guerra española que buscaba empezar de nuevo en América Latina. Sus hijos, ya adolescentes, se adaptaron rápidamente. Hablaban español, asistían a la escuela local y trataban de borrar el pasado. Pero las noches de Sofía estaban plagadas de pesadillas, ecos de los gritos del sótano de Varsovia. Sofía, o Isabel, trabajó incansablemente como costurera para sacar adelante a su familia, con el miedo constante de ser reconocida, de que el pasado las alcanzara. Vivía en la clandestinidad, en un exilio autoimpuesto que era tanto una huida física como emocional. La historia de estas esposas es un tapiz complicado de victimización y a veces de complicidad voluntaria. Algunas se beneficiaron enormemente del poder de sus maridos, disfrutando de los lujos y el estatus que su posición les otorgaba. Había esposas de oficiales que administraban propiedades confiscadas, que elegían muebles y obras de arte robadas de hogares judíos y que vivían opulentamente mientras otros sufrían lo indecible. Sus manos no empuñaban armas, pero sus vidas estaban entrelazadas con la maquinaria de la muerte. Un ejemplo chocante fue la esposa de Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, Hedwig Höss. Ella vivía con sus hijos en una villa idílica justo al lado del campo de exterminio.
Lo llamaba su paraíso. Hedwig se paseaba por el jardín, disfrutaba de la piscina y enviaba a sus hijos a jugar en un arenero que, según los relatos, estaba hecho con arena de río extraída de las proximidades del campo, un lugar de horror indescriptible. Ella se quejaba de la monotonía de la vida en el campo, pero no de la masacre que ocurría a unos pocos metros de su hogar. Era una mujer de gustos refinados, que seleccionaba pieles y joyas de los bienes de los prisioneros, objetos que usaba con total desparpajo. Hedwig no podía alegar ignorancia, el humo de los crematorios era visible y el olor inconfundible. Su paraíso estaba construido sobre un infierno, y ella era una figura central en la normalización de esa atrocidad, incluso si su rol no era el de una ejecutora directa. Su historia, y las de otras como ella, revelan la escalofriante capacidad humana para la deshumanización y la autojustificación, incluso frente a la evidencia abrumadora de un genocidio. El confort material y el estatus social a menudo cegaban a estas mujeres. Los documentos desclasificados y los testimonios de los juicios de Nuremberg y posteriores arrojaron luz sobre estos paraísos macabros. Se encontraron cartas, diarios y fotografías que documentaban la vida aparentemente normal de estas familias. Uno de estos documentos era el diario de una joven, Clara, cuya tía estaba casada con un oficial de las SS estacionado en Lutz. Clara describe las cenas lujosas, las fiestas y los regalos que su tía recibía. En una entrada, Clara menciona cómo su tía recibió un hermoso abrigo de piel que, según susurros en la casa, había pertenecido a una judía importante de Cracovia. Clara escribe su malestar, pero también su silencio, su miedo a confrontar a su tía. Estos detalles, a menudo pasados por alto en la gran narrativa de la guerra, nos obligan a confrontar la complicidad silenciosa y la normalización del mal en la vida cotidiana de un régimen totalitario. ¿Crees que estas mujeres eran víctimas de las circunstancias o cómplices voluntarias? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Con el fin de la guerra, la justicia buscó a los responsables. Mientras muchos oficiales de las SS fueron juzgados y ejecutados, el destino de sus esposas fue mucho más ambiguo. No habían empuñado armas ni dado órdenes directas de exterminio. Sin embargo, su silencio, su conocimiento tácito y, en algunos casos, su beneficio directo de los crímenes de sus maridos, las colocó en una zona moral gris. Pocas fueron procesadas formalmente por crímenes de guerra. La mayoría fue sometida a procesos de desnazificación en Alemania, donde debían probar que no habían sido parte activa del régimen. Muchas mintieron, ocultaron su pasado y se declararon ignorantes de los crímenes de sus esposos. Elara Schmidt, la esposa de Klaus, fue una de ellas. En su interrogatorio ante un tribunal de desnazificación, juró que no sabía nada, que su marido era un soldado más y que ella solo se preocupaba por sus hijos. Su historia era una de miles. Muchos jueces, agotados por la magnitud de los crímenes y la dificultad de probar la culpabilidad individual de cada mujer, aceptaron estas versiones. La sociedad también prefería pasar página, enfocarse en la reconstrucción y en la victimización colectiva alemana. Pero no todas escaparon ilesas. Algunas, como Sofía, vivieron exiliadas en la angustia. Otras, en Alemania, fueron marginadas socialmente, obligadas a soportar el estigma de su pasado, aunque nunca enfrentaran un tribunal. Los investigadores y periodistas, décadas después, han desenterrado historias que muestran cómo algunas de estas mujeres no eran solo pasivas. Había casos de esposas que denunciaban a vecinos judíos, que gestionaban hogares construidos con mano de obra esclava, o que incluso supervisaban a los trabajadores forzados. Un hallazgo particularmente impactante provino de los archivos desclasificados de Múnich en el año 1980. Revelaron el caso de Martha Lindemann, esposa de un oficial de la SS en un pequeño pueblo. Martha no solo conocía las actividades de su marido, sino que activamente se jactaba de su poder. Se dice que organizaba visitas para otras esposas a un anexo cercano donde trabajaban prisioneros, mostrándoles cómo podían aprovechar la mano de obra barata. Estas revelaciones provocaron un debate sobre la verdadera extensión de la complicidad femenina en el Holocausto. Ya no era plausible considerar a todas las esposas como meras víctimas de sus circunstancias. Algunas eran sin duda agentes activos del terror. Si has llegado hasta aquí, significa que esta historia realmente te ha cautivado. Así que deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos documentales.
El clímax de esta historia se encuentra en los testimonios que emergieron mucho tiempo después, cuando el silencio generacional comenzó a romperse. Niños de oficiales de las SS, ya adultos, empezaron a hablar de la atmósfera de sus hogares. Uno de los relatos más desgarradores proviene de Hans, hijo de Sofía Weber, Isabel Rojas, la argentina. Ya en su vejez y después de la muerte de su madre, Hans decidió regresar a Polonia para buscar la verdad. Descubrió el apartamento de Varsovia donde había vivido de niño y habló con ancianos vecinos polacos que recordaban a su padre, Ernst, y a su madre, Sofía. Sus recuerdos eran vívidos y terroríficos. Hans se enteró de que su madre, Sofía, no solo había presenciado las atrocidades de su padre, sino que en una ocasión, cuando una joven judía intentó escapar del sótano, fue ella quien la empujó de vuelta, cerrando la puerta con llave. Esta revelación destrozó la imagen que Hans tenía de su madre como una víctima pasiva. La mujer que le había dado el pecho, que le cantaba nanas, había participado, aunque fuera de manera secundaria, en la crueldad más abyecta. Hans encontró un viejo cuaderno de su madre, escondido entre sus pertenencias en Argentina. En él, Sofía había escrito un breve y críptico diario en los últimos años de su vida. No había remordimiento explícito, sino una agonía silenciosa. Cada noche, las caras me persiguen, los ojos suplicantes, el grito ahogado, el aroma, es el infierno que llevo dentro. Leyendo estas líneas, Hans comprendió el infierno privado que su madre había vivido, no como una víctima de su marido, sino como una cómplice de su conciencia. La culpa no era solo de su padre, sino también de su madre, por un acto de complicidad en un momento crítico. Ella, la mujer que huyó a un continente lejano para escapar de la justicia, nunca pudo escapar de su propia moral. Este relato, descubierto a través de la búsqueda personal de un hijo, encapsula la tragedia de las esposas de los oficiales de las SS, la complejidad de la culpabilidad, el peso del silencio y la implacable verdad que, tarde o temprano, encuentra su camino. La historia de las esposas de los oficiales de las SS es un recordatorio sombrío de cómo la ideología extrema puede corromper incluso los lazos más íntimos y cómo la complicidad, ya sea activa o pasiva, tiene consecuencias devastadoras. No se trata de juzgar a todas por igual, sino de comprender la gama de experiencias, desde la ignorancia forzada hasta la participación activa, y cómo la línea entre víctima y perpetrador puede volverse terriblemente borrosa en tiempos de barbarie. Sus destinos, ya sea en el ostracismo en Alemania, en el exilio autoimpuesto en América Latina o en la prisión de sus propias conciencias, son una advertencia. Nos enseñan sobre la capacidad humana de adaptación al mal, de negación y de la aterradora normalización de la crueldad. Sus historias, una vez relegadas a los márgenes, son cruciales para entender no solo la Segunda Guerra Mundial, sino la fragilidad de la moralidad humana ante la presión de un régimen totalitario. Son un espejo que nos confronta con preguntas incómodas. La lección que estas mujeres nos dejan es profunda. El silencio puede ser tan ensordecedor como los gritos, y la ceguera voluntaria puede tener un costo más alto que la confrontación. Es una historia que debe recordarse para que nunca volvamos a olvidar las profundidades a las que la humanidad puede descender. Si hubieras vivido en aquella época, ¿cómo crees que habrías reaccionado ante tales circunstancias? Reflexiona y comparte tu opinión.